El teléfono interrumpió el silencio. Los doctores han dicho que ya no queda nada que hacer. Su tiempo se está acabando. Era una tarde sombría de octubre, una de esas en las que el viento parece susurrar secretos y las hojas caen como recuerdos que el tiempo arrastra. Lucía se encontraba en la oficina, absorta en su rutina diaria, cuando el sonido de su teléfono interrumpió el silencioso espacio que la rodeaba. Era una llamada de su madre. Inmediatamente, su pecho se llenó de una sensación de alarma. Sabía que algo estaba mal, su madre casi nunca la llamaba a esas horas. Con las manos temblorosas, descolgó el teléfono. «¿Mamá?» Su voz salió apenas como un susurro. «Lucía es tu papá». La voz de su madre era frágil, quebradiza. «Los doctores han dicho que ya no queda nada que hacer. Su tiempo se está acabando». El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. Los últimos meses habían sido una agonía constante. Su padre, siempre un hombre fuerte y vigoroso, había sido diagnosticado con una enfermedad terminal hacía casi un año. Al principio, todos mantuvieron la esperanza, aferrándose a los tratamientos, a las terapias, a las promesas inciertas de los médicos. Pero lentamente, la realidad se fue imponiendo. Su padre había dejado de ser el hombre que ella recordaba. Ahora estaba débil, en cama, apenas consciente de su entorno. A pesar de la gravedad de la situación, Lucía había encontrado refugio en su trabajo, en su rutina, como si mantener la cabeza ocupada le permitiera evadir el dolor. Pero en ese momento, la verdad la golpeó con una fuerza devastadora. «Voy para allá, mamá». «Estoy en camino», respondió con voz firme, aunque por dentro se sentía destrozada. Salió apresuradamente de la oficina, sin despedirse de nadie, sin recoger sus cosas. El mundo exterior, con su tráfico, sus bocinas y sus luces, parecía ajeno, distante, como si estuviera en otro plano. El trayecto hacia el hospital fue una nebulosa de pensamientos confusos. Recordó la primera vez que vio a su padre enfermo, cuando lo acompañó a las primeras citas médicas. Recordó el miedo en sus ojos, la incertidumbre en su voz, aunque siempre intentaba disimularlo. Llegó al hospital y subió rápidamente al tercer piso, donde su padre estaba internado. La sala de espera estaba desierta, excepto por su madre, sentada en una de las sillas, con la espalda encorvada y las manos entrelazadas sobre el regazo. Parecía más pequeña de lo que Lucía la recordaba, como si la tristeza hubiera encogido su cuerpo. «Mamá», susurró Lucía al acercarse. Su madre levantó la cabeza lentamente y la miró con ojos llenos de lágrimas. «Se fue hace un par de minutos», dijo, la voz apenas un murmullo ahogado. «No sufrió. Se quedó dormido y no despertó». El peso de esas palabras cayó sobre Lucía como una losa. Sintió un nudo en el estómago, una sensación que crecía en su pecho y amenazaba con desbordarse. Durante meses había tenido este momento, pero en el fondo siempre había mantenido la esperanza, la ilusión de que quizás, de alguna manera, su padre podría vencer la enfermedad. Pero ahora, esa esperanza se desmoronaba ante la realidad de su muerte. Su madre la tomó suavemente de la mano y la apretó con una fuerza inesperada. «Puedes despedirte de él, está en la habitación», dijo con voz entrecortada. Lucía asintió lentamente y caminó hacia la puerta de la habitación de su padre, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Abrió la puerta y el mundo pareció detenerse. Allí, en la cama, estaba él, su padre. El hombre que había sido su héroe, su protector, su ejemplo a seguir, ahora yacía inmóvil, con la piel pálida, el rostro sereno y los ojos cerrados. Las máquinas que antes emitían un constante pitido ahora estaban apagadas, y el silencio en la habitación era ensordecedor. Lucía se acercó lentamente, como si el simple acto de caminar hacia él pudiera hacer que el tiempo retrocediera, que su padre volviera a abrir los ojos, a sonreírle como lo había hecho tantas veces. Pero no lo hizo. Lo único que quedaba era ese cuerpo inerte y un vacío imposible de llenar. Se sentó junto a él y tomó su mano, sorprendiéndose de que aún estuviera tibia. Era una tibieza que se desvanecía, un último rastro de vida que pronto desaparecería por completo. «Papá», murmuró con la voz quebrada por las lágrimas que empezaban a caer. Las palabras parecían inútiles en ese momento, pero había tanto que deseaba decirle, tanto que nunca había expresado. El arrepentimiento comenzó a inundarla. Pensó en todas las veces que había postergado una visita, en todas las llamadas que no respondió, en los momentos que perdió mientras se sumergía en su trabajo, en su vida, alejándose de la realidad que no quería enfrentar. «Lo siento. Siento no haber estado más tiempo contigo».
Su voz se quebró, mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Te prometo que voy a cuidar de mamá. Te lo prometo, papá. Acarició el dorso de su mano, esa mano que tantas veces la había abrazado cuando era niña, esa misma mano que la levantaba del suelo cuando caía y que la consolaba en sus momentos de tristeza. Ahora estaba sola. Pasó un largo rato junto a él, en silencio, simplemente observándolo, grabando en su memoria cada detalle de su rostro. Quería recordarlo así, en paz, como si solo estuviera durmiendo, como si en cualquier momento fuera a despertar. Finalmente, se levantó. Se inclinó sobre él y le dio un último beso en la frente, un gesto de despedida que le dolió más de lo que hubiera imaginado. «Te amo, papá», susurró antes de salir de la habitación. Cuando regresó a la sala de espera, su madre seguía allí, inmóvil, pero sus ojos la miraron con una mezcla de tristeza y comprensión. Ambas sabían que la vida nunca volvería a ser la misma. El vacío que dejaba su padre era inmenso, y aunque los días seguirían, aunque el sol volvería a salir y la rutina eventualmente las envolvería, ese dolor, ese hueco, permanecería. «Vamos a casa», dijo su madre, y juntas salieron del hospital sintiendo el peso del duelo sobre sus hombros, pero también el amor que compartían, ese amor que, de alguna manera, las mantendría fuertes en los días oscuros que vendrían. El tren serpenteaba a través de los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, pero para Laura, el paisaje era solo una mancha borrosa. Llevaba la mirada perdida, los ojos vacíos, mientras el sonido rítmico de las ruedas sobre las vías acompasaba los latidos irregulares de su corazón. El mensaje que había recibido esa mañana la había dejado helada, clavada en un estado de shock del que no lograba despertar. «Necesitamos hablar. Es importante. Ven a casa». Esas simples palabras, enviadas por Sergio, su esposo desde hacía casi 10 años, resonaban en su mente como una sentencia. Nunca antes había percibido tanta frialdad en su tono, ni tanta urgencia. Sabía que las cosas entre ellos no iban bien, que algo se había roto en su relación mucho antes de ese mensaje. Las señales estaban allí, en las conversaciones vacías, en los silencios incómodos que llenaban las noches, y en la distancia creciente que había invadido su hogar. Pero Laura, atrapada en la inercia de la vida cotidiana, había decidido no enfrentarlo. Pensó que el tiempo, como tantas veces antes, sanaría sus heridas. El tren llegó a su destino, y Laura descendió, arrastrando su pequeña maleta. Había estado fuera durante 2 semanas por trabajo, y aunque ese tiempo le había dado un respiro de la tensión constante que sentía en su hogar, sabía que al regresar tendría que enfrentar la realidad que tanto había tratado de evitar. Mientras caminaba hacia su casa, las calles familiares le parecían extrañamente distantes. Cada paso que daba hacia la puerta la hacía sentir más pequeña, más frágil, como si algo invisible la estuviera oprimiendo el pecho. Finalmente, llegó. La casa estaba igual que siempre, pero algo en ella parecía apagado. Ya no era su refugio, se había convertido en un escenario vacío, una fachada de lo que alguna vez fue su hogar. Tomó una respiración profunda y abrió la puerta. El silencio la recibió, pesado, denso. Entró lentamente, sintiendo cómo el ambiente la envolvía, cargado de una tensión casi palpable. Dejó su maleta en el pasillo y avanzó hacia el salón. Allí, sentado en el sofá, estaba Sergio, con la cabeza baja, sus manos entrelazadas, mirando fijamente el suelo. «Sergio», murmuró Laura, temerosa de romper el silencio. Él levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, Laura supo que algo en él había cambiado. Esa mirada que antes la había reconfortado, ahora le era extraña, fría, como si la distancia entre ellos se hubiera hecho insalvable. «Tenemos que hablar, Laura», dijo Sergio, su voz baja, casi apagada. Se hizo un silencio incómodo mientras ambos se miraban, ninguno de los dos sabiendo cómo comenzar. Laura sentía que algo terrible estaba a punto de suceder, que las palabras que Sergio estaba a punto de pronunciar cambiarían su vida para siempre. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura finalmente, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Sergio suspiró profundamente, como si le costara reunir el valor para hablar. Se pasó una mano por el cabello y luego la dejó caer pesadamente sobre su regazo. «Laura, hay algo que debo decirte, algo que he estado ocultando durante mucho tiempo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hace meses que conocí a alguien más». Las palabras colgaron en el aire, resonando en los oídos de Laura como si hubiera sido golpeada de lleno por una ola. Su corazón dio un vuelco, y durante un instante no pudo respirar.
Todo su cuerpo se tensó, como si su mente intentara protegerla del impacto de lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sergio la miró, y en sus ojos había una mezcla de culpa y tristeza. He estado viendo a otra mujer, Laura. No fue planeado, no fue algo que busqué, pero sucedió. Y lo peor de todo es que creo que estoy enamorado de ella. El mundo de Laura, hasta entonces frágil, pero todavía sostenido por los hilos de la esperanza, se desmoronó en ese instante. Sintió que todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, como si la realidad misma la estuviera abandonando. Su garganta se cerró, y las lágrimas empezaron a remolinarse detrás de sus ojos, aunque ella luchaba por contenerlas. ¿Desde cuándo?, logró preguntar, su voz quebrada, aunque temía la respuesta. Desde hace 6 meses, dijo él en voz baja, como si eso suavizara el golpe. Lo intenté, Laura, lo intenté con todas mis fuerzas para detenerlo, para salvar lo que tenemos, pero ya no puedo seguir mintiendo, ni a ti, ni a mí mismo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Laura sintió como las paredes parecían cerrarse sobre ella, cada palabra de Sergio resonando como una sentencia. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, incapaz de estar quieta. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a una historia que había terminado sin que ella se diera cuenta. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, girándose hacia él, la voz cargada de incredulidad y dolor. No lo sé, admitió Sergio llevándose las manos a la cabeza. Supongo que tenía miedo de herirte, miedo de destruir lo que hemos construido juntos. Pero al mismo tiempo no podía seguir viviendo una mentira, y tú tampoco deberías vivir así. Ambos merecemos algo mejor, aunque no sea fácil aceptarlo. ¿Algo mejor?, pensó Laura. ¿Qué podía ser mejor que lo que habían tenido? Sus pensamientos se atropellaban entre sí mientras intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. No podía creer que el hombre con el que había compartido una vida, con el que había hecho planes y construido sueños, estuviera allí, diciéndole que había conocido a alguien más, que la había dejado de amar. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía detenerlas, y tampoco lo intentó. No sé qué decir, Sergio, logró articular. Nunca pensé que... Se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Sé que esto te duele. Y lo siento, Laura, lo siento mucho, dijo Sergio, su voz quebrada por el remordimiento. No quiero hacerte más daño, pero también sé que continuar con esta mentira solo nos destruiría a ambos. Laura asintió lentamente, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No había vuelta atrás y lo sabía. Su matrimonio, su vida tal como la conocía, había terminado en ese preciso momento. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando a Sergio. Caminó hacia la ventana y observó las luces de la ciudad a lo lejos, cada una de ellas brillando con indiferencia. El mundo continuaba su curso, imperturbable, mientras el suyo colapsaba. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja, sin girarse hacia él. No lo sé, respondió Sergio sinceramente. Supongo que lo mejor sería que nos tomáramos un tiempo, que yo me fuera a otro lugar, y luego veamos qué es lo mejor para los dos. Laura asintió, aunque las palabras de Sergio la llenaron de una profunda sensación de vacío. ¿Tiempo? ¿Para qué? Sabía que el tiempo no arreglaría nada. El amor que habían compartido había muerto y nada podría revivirlo. Puedes quedarte esta noche si quieres, dijo Laura, aunque su voz sonaba lejana, casi ajena. No, Laura, creo que lo mejor es que me vaya ahora, respondió él, levantándose lentamente del sofá. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas fue lo último que escuchó antes de que el silencio la envolviera por completo. Y así, en la quietud de la noche, Laura se quedó sola, de pie junto a la ventana, con el corazón roto y las lágrimas corriendo silenciosas por su rostro. Sabía que tendría que reconstruir su vida a partir de ese momento. Pero en ese instante, todo lo que sentía era una inmensa, abrumadora sensación de pérdida. Si te ha gustado y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos un comentario con tus pensamientos y comparte este video con tus amigos. Nos encantaría saber qué te ha parecido y qué tipo de historias te gustaría escuchar en el futuro. Hasta la próxima.